Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos estudiantes de Sociología de la Religión del segundo cuatrimestre, bueno, en realidad del cuatrimestre virtual, ¿no? Del COVID, todos nos vamos a recordar de este hecho. Bueno, les habla Florencia Sandali, acá el chiquito está mi nombre. Yo soy ayudante de Sociología de la Religión desde el año 2003, si no me equivoco, 2003. Demasiados años, igual no soy tan vieja, pero bueno. Yo soy originalmente licenciada en Sociología, decir sociólogo me parece demasiado, pero bueno, de base soy eso, hoy en día soy profesora adjunta en la Universidad Nacional de Luján, y bueno, estoy acompañando principalmente a Rubén, a Inés, a los compañeros desde hace un tiempo. Así que bueno, bienvenidos, ya no les hablo más de mí porque es un poco aburrido, pero bueno, vamos a trabajar hoy la idea de la Iglesia de la Cristiandad y la Hegemonía, que está en el capítulo 2 del libro de Rubén, el de las dos iglesias. Vamos a trabajar un periodo muy amplio, así que para que no sea un video muy largo y aburrido, vamos a trabajar desde 1810 hasta la dictadura de Uriburu, así que son muchísimos, más de un siglo. Así que me voy a centrar en algunos puntos fundamentales, principalmente en la idea de hegemonía, que ahora mi idea es recuperar un poco a partir de esta cita, este concepto tan fundamental que uno da por supuesto porque ya han cursado un montón de materias de la carrera, así que compañeros no van a tener muchos problemas con este concepto. Principalmente el modelo de acumulación, que está ahí como eje fundamental, marcando un poco el rol del Estado y el rol de la Iglesia, que son los otros dos artículos, que en este periodo obviamente nos vamos a centrar en este contexto, en el modelo agroexportador, pero para mí nunca hay que dejar de lado el modelo de acumulación al momento de analizar el rol del Estado y el rol de la Iglesia, ¿no? Estas dos cabezas, estas dos cúpulas de quien está gestionando el Estado y la Iglesia católica como institución, ¿no? Ya hemos visto Iglesia con mayúscula, Iglesia con minúscula, como le dice Rubén, pero tiene que ver con esto, ¿no? Con poder pensar claramente y trabajar estas dos cabezas que están en disputa del poder hegemónico. ¿Qué implica esto? De los discursos, de las prácticas, de todo lo que implica el concepto de hegemonía que nosotros hemos trabajado a lo largo de la carrera, que tiene que ver, por supuesto, con este poder, estos discursos, estas prácticas que no solamente son dominantes, sino que son apropiadas por los sujetos y son transformadas en parte del sentido común. Como sabemos, el sentido común no es el mejor de los sentidos, sino hay que buscar los núcleos de buen sentido, ¿no? Estoy diciendo algo muy básico, muy simple, que todos nosotros hemos estudiado, que tiene que ver con esta idea de la apropiación, ¿no? De lo que implica a veces para los sectores populares aceptar un discurso, hacerlo propio y reproducirlo, aunque muchas veces estos discursos no sean parte de lo que ellos viven, sienten en su propia realidad, ¿no? Hay que trabajar mucho el concepto de hegemonía. Bien. Entonces, un poco la cita que yo les traía acá, ¿no? Es como la Iglesia tiene que ver con estos distintos momentos donde, que vamos a hacer un recorrido, donde ellos van a tener claramente en la época de conquista, colonización y demás, que han trabajado con Ezequiel, creo, con los compañeros, tiene que ver con esto donde tan centrado está en su poder y en su poder hegemónico durante todos estos años, ¿no? Y claramente se va a diferenciar de todo el periodo que vamos a analizar nosotros, que tiene que ver con el momento de pérdida de hegemonía y todo lo que va a hacer la Iglesia Católica luego para luchar en reconquistar esa hegemonía perdida, ¿no? Entonces, la hegemonía tiene que ver con esto, con el momento que ellos tienen la hegemonía, cuándo la pierden y cómo van a hacer para concentrarse y luchar por esa reconquista de la hegemonía perdida. Acá está la cita de Díaz Salazar en el artículo de Rubén, página 156, donde dice: la pérdida de hegemonía la lleva a refugiarse la Iglesia Católica y concentrarse en la sociedad civil. ¿Sí? Hacia ello van y hasta esto es lo que vamos a llegar con esta idea de la nueva cristiandad, ¿no? Esta nueva idea de recuperar esa hegemonía perdida, que tiene que ver con, para desde allí resistir y contraatacar al Estado, ¿no? O sea, la Iglesia como un contraataque para recuperar esa hegemonía perdida.
Bien, vamos a hacer un recorrido rápido sobre algunos hechos fundamentales, me parece, pensando esto del modelo de acumulación y los hechos fundamentales políticos de esto, que tiene que ver, obviamente, con la construcción, el eje es la construcción del Estado-Nación moderno, ¿no? Previa a la construcción del Estado-Nación moderno, tiene que ver esta filmina con hechos fundamentales como la Revolución de Mayo y la Independencia, 1810, 1816, como fechas fundamentales, y principalmente la idea del nacimiento de la patria grande latinoamericana, ¿no? Como una ideología política central que va a ser parte de hasta nuestra propia cosmovisión sociológica, si queremos ponernos, ¿no?, a pensar. Claramente en esta grieta, ¿no? O sea, el nacimiento de la verdadera grieta. Ahora vamos a centrarnos un poquito a pensar, porque me parece que desde acá podemos empezar a pensar algunas cuestiones de civilización o barbarie y demás, y cómo esto es algo que está dentro del poder del Estado, dentro del poder de la Iglesia Católica y demás, ¿no? Entonces acá tenemos algunas de estas oposiciones claves, ¿no? Entre la burguesía democrática y la burguesía comercial. Acá vamos a tener a Mariano Moreno por un lado y por otro lado a Cornelio Saavedra, disculpen. Vamos a tener esta contraposición entre unitarios y federales. Acá les puse la imagen, esto es un clásico, ¿no?, de las dos imágenes de unitarios y federales para pensar esta lucha. Yo en esto no me voy a centrar, se supone que ustedes todo esto lo deben saber. Y lo único que me gustaba marcar es esta idea de reforzar la idea de la patria grande latinoamericana, y quería citar a Felipe Varela, que está en el texto de Galazo, esto, sobre la Unión Latinoamericana. Nuestro programa es la práctica estricta de la Constitución jurada, el orden común, la paz y la amistad, la unión con las demás repúblicas americanas. Como el objetivo tiene que ver con esto. Yendo un poco a pensar o jugar con la idea de la grieta, tiene que ver con dos proyectos de país que están en juego, y a su vez dos proyectos de iglesia que siempre van a estar en juego, los cuales ya se han trabajado hasta en sociología de la religión. Acá, dentro de esta idea de la construcción del Estado-Nación, tiene que ver con dos periodos fundamentales: el mitrista, 1862-1880, y el periodo de Roca, obviamente, a partir de 1880-1904, como un punto fundamental de esto. Claramente tenemos dos proyectos de iglesia enfrentadas, ¿no? Un proyecto de iglesia, ¿no?, pensando en la primera junta, en el obispo Benito Lué, en esta idea del proyecto bien, iglesia sacerdotal monárquica, en defensa de esa monarquía, y por otro lado, toda la lucha de los otros sacerdotes, del movimiento de sacerdotes independentistas, ¿no?, que este mismo sector los van a denominar los famosos sediciosos, ¿no?, el movimiento de sacerdotes independentistas. Entonces, estos dos proyectos de iglesia enfrentadas van a estar a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Esto del proyecto profético o el proyecto monárquico sacerdotal, ¿no? Y esto va a estar en eje también en la conformación del Estado-Nación y principalmente en la lucha histórica de nuestro país, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Que en la Constitución del Estado está claramente pensada la laicidad del Estado. Y este es el gran punto de quiebre, la división. Acá esto es claramente una morada que tiene que ver con la división del Estado y la Iglesia, ¿no? La Constitución del Estado implica la laicidad del Estado, ¿no? Acá les puse algunos puntos que para mí son fundamentales, que obviamente tienen que ver con el modelo agroexportador, que era lo que le decía al principio, y la construcción del Estado moderno, ¿no? La oligarquía como un actor fundamental y los sectores populares como ese actor fundamental. Acá yo no podía dejar de nombrar en este periodo la conquista del desierto, a la mal llamada conquista del desierto, en oposición al genocidio de los pueblos originarios, ¿no? Esto de quién nombra la historia, ¿no? La historia mitrista y demás, o la historia de los pueblos, cómo deberemos denominar este periodo genocidio de los pueblos originarios. Más adelante, cuando vean la clase sobre peronismo, van a poder ahí pensar, ¿no?, la famosa mal llamada Revolución Libertadora, ¿no?, y cómo nosotros la vamos a llamar la fusiladora. Entonces tiene que ver con esto, con cómo se ha nombrado en la historia estos puntos. Acá traje obviamente imágenes icónicas de estos periodos, tiene que ver con el proceso de migración y principalmente con el inicio de lo que para mí, para un montón dentro de nuestra ideología, tiene que ver con el verdadero del nacimiento de nuestra grieta. Hoy estoy como muy repetitiva con esto, pero tiene que ver con esto de pensar la idea de civilización o barbarie, ¿no? ¿Quiénes son los civilizados hijos de europeos, de nuestra patria, de las familias patricias, la gran oligarquía que es la verdadera civilización, versus
la barbarie, que somos los negros, los cabecitas negras, los villeros, los descamisados en distintos momentos históricos, que no vamos a ser parte de esa nación, de esa república de la cual estamos hablando, no podía dejar esta filmina de lado. La Iglesia, a lo largo de la construcción del Estado-Nación, y este Estado-Nación laico, va a sufrir la gran pérdida de hegemonía sobre el Estado, la Iglesia como católica, como institución claramente, y yo quería centrarme en dos hechos fundamentales. El primero es el primer Congreso Pedagógico Nacional de 1882, y acá les puse donde sale el monitor de la educación común de 1884, porque el resultado del primer Congreso Pedagógico Nacional va a ser obviamente la laicidad, y el resultado va a estar establecido en la Ley 1420. La Ley 1420 de 1884, ¿no? Este va a ser el resultado y el gran momento histórico de quiebre para la Iglesia Católica por perder algo fundamental como la moral en el sentido de la educación, ¿no? Yo acá le puse 3 asteriscos, pero es para dejarlo pendiente para más adelante, que es ver qué es lo que sucede en el segundo Congreso Pedagógico Nacional, que fue durante el alfonsinismo. ¿Sí? Ahí va a ser uno de los grandes momentos históricos donde la Iglesia recupera la reconquista esa hegemonía perdida sobre la educación, ¿no? Pensemos que uno podría atar el resultado del segundo Congreso Pedagógico Nacional con las leyes educativas de la década del 90, ¿no? O sea, en 1882, el primer Congreso Pedagógico Nacional, el resultado fue la Ley 1420. Vamos a ver que el segundo Congreso Pedagógico Nacional nos va a dejar unos resultados de una educación muy basada en el catolicismo, ¿no? Y en el lugar de la Iglesia. Bien, pero les dejo, ¿no? El gran punto de hito, ¿no? El hito de la pérdida de la hegemonía tiene que ver con la Ley 1420. Acá yo quería nombrar, aunque sea 3 de las principales encíclicas, después me voy a centrar en la Rerum Novarum, que es quizás la más importante, pero estas 3 había que nombrarlos, 1881, 1885, 1888, que tiene que ver con esta idea de Dios ha distribuido el gobierno del género humano entre 2 potestades, la eclesiástica y la civil, y se pone el poder de la Iglesia en el mismo lugar que el poder del Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque en la Iglesia va a estar el poder de definir qué es la libertad y cuáles son sus límites. Idea de libertad pensada en el liberalismo, ¿no? O sea, la idea de la libertad que es hoy en día el debate que tenemos con los cuarentenas y anticuarentenas, si queremos llegar a este punto, ¿no? Entonces, hay que repensar cuál es la idea de libertad que nos estamos centrando y hablando. Bien, segundo hito, para no hacerlo mucho más largo, sé que en la virtualidad es muy difícil estar tanto tiempo concentrado, tiene que ver con obviamente la legislación civil. Acá yo puse justicia, educación, segundo hito, ¿no? Para pensar la pérdida de la hegemonía. Tiene que ver obviamente con 1884 también con la creación de los registros civiles como un hecho fundamental. Yo acá les puse obviamente el acta de nacimiento, legitimación y reconocimiento de los hijos, la creación de los registros civiles. Acá le puse el primer tomo como una imagen icónica, acá le puse otra de los registros civiles, que tiene que ver con, hasta ese momento la Iglesia ya notaba quién nacía, quién se casaba, quién se moría y principalmente quién cobraba la herencia de esa gente. Entonces el Estado le hace sacar un gran centro de poder, que ahora es el Estado se va a hacer cargo de los nacimientos, registro de nacimiento, los matrimonios, los fallecimientos y quién hereda. Y esto es un punto grave para la Iglesia, porque es perder el control de los datos de la gente. Y esto es otro de los grandes puntos. Y después lo otro es la pérdida de dinero a los seminarios. El Estado dice, yo no te voy a seguir bancando tanto a los seminarios, de los curas, obviamente, y esto genera grandes enfrentamientos, pierden los datos, pierden el control de la población. Entonces, estos puntos va a hacer que van a generar una lucha por la hegemonía perdida. Esto es salir a la trinchera, decir cómo ganamos todo lo que hemos perdido. Bien, vuelvo un poquito al modelo agroexportador de la construcción del Estado-Nación, y acá quería nombrar otros hechos que no los podía dejar pasar, ¿no? La primera organización de la nación, la oligarquía, el nosotros, la oligarquía blanca, la nación, clase mediera civilizada, versus los otros, o lesotres, diríamos hoy en día, que tiene que ver con el pueblo. Y acá les puse una imagen icónica que son la sociedad de las damas de la caridad, que ahora vamos a llegar a ese punto, porque las damas de la caridad también van a ser uno de los ejes para salir a la reconquista de la hegemonía perdida, ¿no? Esta nueva cristiandad. El modelo de libre cambio y la apertura al capital extranjero, toda la relación con Inglaterra, me parecía que había que ponerlo. El proceso de homogeneización y disciplinamiento de las masas dentro de esto. Acá tengo que hablar de la Semana Trágica y de la Patagonia Rebelde. No puedo detenerme en esto porque si no se hace interminable la explicación.
toda la lógica de, yo me dedico principalmente al tema de la pobreza en otras asignaturas, pero tiene que ver con el poder tutelar sobre el Estado, la lógica de los patronatos, lo que implica la representación, los pobres de primera y pobres de segunda categoría, ¿sí? El proceso de pauperización y desigualdad social reinante y principalmente la idea de la asistencialismo moralizador y del modelo higienista. ¿A qué me refiero con esto? Que este modelo y del higienismo va acompañado con un modelo de iglesia que se basa en no la asistencia, sino en el asistencialismo de una visión moral, ética y principalmente la libertad por medio de la Iglesia Católica. Entonces tiene que ver con la conquista y la resistencia de los trabajadores durante todo este momento. Sí, yo acá le puse el movimiento el obrero, pero tenemos un montón, ¿no? Estoy pensando Alicia Moro de Justo, no solamente peronismo, ¿no? Luego, pero todo lo que tiene que ver con el movimiento socialista, anarquista previo, tiene que ver con, bueno, en salud, yo trabajo en salud, entonces hay muchos temas acá para poder trabajar y pensar con respecto a la resistencia de la lucha de los obreros. Y el otro hecho que es fundamental, que yo no lo puedo dejar nombrar, es el primer golpe de Estado del 30, que va a ser apoyado como tal por la Corte Suprema. Acá les puse obviamente la imagen del primer golpe de Estado de Uriburu, que va a ser acompañado, por supuesto, por la Corte Suprema, porque le da legalidad al golpe de Estado, esto no hay que dejarlo de lado. Entonces aquí comienza el periodo de reconquista de la hegemonía, la lucha fundamental también por la reconquista de la hegemonía, y la idea de la nueva cristiandad que va a ser tomada en 1930 a 1966 como un periodo clave. Yo ahora solamente voy a llegar un poquito más adelante en los primeros hechos hasta llegar a este momento, ¿no? En cuáles fueron las primeras herramientas centrales que usó la Iglesia para reconquistar la hegemonía perdida, pero después van a seguir trabajando con los compañeros sobre peronismo, sobre desarrollismo y demás. ¿Cómo recuperar el poder político perdido? Esta es la pregunta. Tenemos, por un lado, en 1884, acá les voy a nombrar algunos puntos fundamentales. 1884, acá les puse una espadita para que vean que es una lucha, ¿no? Del recuperar el poder político perdido. 1884, el Congreso Católico, ¿sí? Donde se establecen las principales estrategias para recuperar el poder político perdido de la hegemonía. Las asociaciones católicas nacionales, las asambleas, la inscripción de católicos en los registros civiles, la participación directa en política, que va a ser un hecho fundamental, y obviamente el generar muchas escuelas católicas. El segundo punto, el combatir la laicidad, ¿sí? Hay que salir a combatir en lucha la laicidad y marcar todo el tiempo un discurso sobre la libertad. Hay que luchar contra el divorcio, toda la lucha que va a ser enfática durante todo este periodo contra el divorcio. En la instauración del Cristo de los Andes, ¿sí? No sé si alguno fue alguna vez, pero el Cristo de los Andes de Mendoza es una de las grandes imágenes de este momento. Y obviamente nuestra querida Basílica de Luján, nuestra capital nacional de la fe. La Basílica de Luján es como símbolo de la iglesia y de esa lucha de la iglesia popular, ¿no? Ese cambalache que tiene la Basílica de Luján como uno de los hechos fundamentales, ¿no? De este momento y de lo que implica la iglesia, entre comillas, popular, o de la lucha de recuperar esa hegemonía perdida. La Basílica es un símbolo de la hegemonía, de la búsqueda y la recuperación de la hegemonía. Por otro lado y último, los medios de comunicación. Acá vamos a tener todos los periodos, las revistas católicas, revistas católicas, que tiene que ver con atacar en dos frentes, ¿no? De los medios de comunicación, lo popular y lo intelectual. Hay que atacar de los dos lugares para la reconquista de la hegemonía, ¿no? O sea, desde Borges, hasta, todos tienen que escribir en este sentido de los medios de comunicación porque hay que recuperar el poder hegemónico a través de un discurso hegemónico. Acá va a ser fundamental los periódicos y revistas de la época. Y acá yo me detengo un poquitito en la encíclica de 1891, que es la encíclica Rerum Novarum, que es la primera encíclica social, la primera encíclica obrera, donde se va a tomar como uno de los textos madre, por decirlo de alguna manera, en este caso sería textos papales, entonces no podemos decir madre, tenemos que decir padres, pero tiene que ver con estos textos base para poder pensar la doctrina social, para poder pensar un hecho fundamental que aquí yo les puse, el símbolo del círculo de obreros, la Unión Democrática Cristiana, la Unión Popular Católica, la Liga de Jóvenes y obviamente nuestra querida Liga de las Damas de la Caridad, que va a ser uno de los grandes puntos de enfrentamiento, ustedes saben, con Evita Perón, así que lo dejo para el próximo periodo. Acción Católica Argentina, la Acción Católica, yo acá les puse el símbolo mucho más moderno, por supuesto, es el partido político de la Iglesia para imponer su cosmovisión. Es el partido político para salir en lucha de la recuperación de la hegemonía. Acá les marqué algunos puntos.
tiene que ver con que la acción católica es la participación de los laicos en el apostolado jerárquico de la Iglesia, así está definido, ¿no? La participación de los laicos en el apostolado jerárquico de la Iglesia tiene que ver con, tenemos una acción católica de hombres, de mujeres, de niños, de estudiantes, de profesionales, estudiantes secundarios, estudiantes universitarios, avanzar con un partido político de la Iglesia para recuperar la cosmovisión, para recuperar la hegemonía en todos estos diferentes espacios, ¿no? En cada uno de ellos, por eso se van a meter con las mujeres, con los pibes, con los chicos, con los profesionales, con todos los sectores. Había que entrecursar y llegar, enraizarse en todos los sectores a partir de la acción católica. En 1927 tiene que ver con la creación del Vicariato General. Esto yo lo puse porque para mí es clave, muchachos, compañeros. Tiene que ver con los capellanes militares. ¿Qué tiene que ver con esto? Con lo que va a ser luego la dictadura, todas las dictaduras militares y principalmente la dictadura del 76, ¿no? La creación del Vicariato General de los Capellanes Militares. Va a ser un hecho fundamental para pensar la última dictadura militar. Esto hay que dejarlo y lo tengo que sobremarcar. Y por otro lado, en 1934, el Congreso Eucarístico Nacional, para salir con la acción católica en todo, vuelvo a decir, enraizarse en la sociedad civil. Reflexionar sobre la reconquista hegemónica. Yo puse algunos puntos para seguir debatiendo. Me parece que para poder seguir debatiendo, yo no me voy a encargar obviamente de peronismo, pero le va a tocar a alguna compañera o compañero que tiene que ver con esto de pensar la relación que va a tener la acción católica con el peronismo. La acción católica, las damas de la caridad sobre todo, para mí es muy interesante eso. Con el peronismo, la acción con lo ideológico y con lo político, la relación que va a tener con lo nacional y con la reconquista de las nacionalizaciones, de lo que implica lo nacional, de esta acción católica, la relación con todo lo que implica la lucha obrera salarial de esta acción católica, la relación con los derechos sociales, la justicia social, el ascenso social que va a implicar el peronismo, y principalmente quién va a pasar a definir la libertad. Ahí va a estar el punto de conflicto hasta ideológico, moral y la cosmovisión de la Iglesia con respecto al peronismo. Y por último, para mí un hecho y el hito fundamental que va a ser la Constitución del 49, que implica la ley de los derechos y las garantías, y esta lucha que va a tener la lucha de la Iglesia y la lucha que va a tener con el peronismo con respecto a la imposición de una cosmovisión, de la lucha de la recuperación, ¿no? De esta hegemonía, de la lucha por la recuperación, de poder imponer y sentirse que están a la par al momento de debatir con el Estado acerca de a quién le corresponde los sectores populares en general, ¿no? Esta lucha que vamos a tener que pensar de la lucha por el poder, por la hegemonía y para la construcción en algún punto del sentido común. Tiene que ver con esto. Y principalmente de la sociedad civil y principalmente del pueblo, ¿no? De ahí estamos teniendo quién va a tener estos discursos hegemónicos, estas prácticas hegemónicas, este poder hegemónico sobre los sectores populares. Bueno, aquí les dejo a todos y a todas. Muchísimas gracias por la escucha, disculpen la extensión del audio, les envío un fuerte abrazo y espero que continúen en la virtualidad y que esto les haya servido, aunque sea un poquito, para la asignatura. Les envío un fuerte abrazo. Saludos, Florencia Sendalia aquí los deja. Hasta luego, cariños, compañeros, compañeras y compañeros.